¿De dónde salen los recursos para realizar las obras de infraestructura que el país necesita? Por ejemplo, para facilitar la instalación de la segunda planta de UPM. Esa pregunta suele desvelar a los políticos en estos momentos de rendición de cuentas y cuando el déficit fiscal apremia. La semana pasada, el Poder Ejecutivo resolvió que un excedente de 173 millones de dólares que existe en el Fondo de Estabilización Energética será utilizado para financiar distintas obras de infraestructura, entre ellas las que requiere UPM. La medida provocó polémica. La rechazaron, entre otros, el diputado Jorge Gandini de Alianza Nacional, el senador Luis Lacalle Pou, líder del sector Todos, también del Partido Nacional, y el sindicato de funcionarios de UTE. Todos ellos sostienen que el Fondo de Estabilización Energética no fue diseñado para ese fin, sino para mitigar la suba de tarifas en caso de sequías que compliquen la generación eléctrica. Gandini, en particular, sostuvo que el gobierno está incurriendo en una ilegalidad y además propuso un destino concreto, otro destino. Los recursos excedentes deberían ir a un fondo para la emergencia climática. Con él vamos a conversar en los próximos minutos en Perspectiva. Diputado Gandini, buen día, gracias por acompañarnos. Es un gusto, buenos días, ¿cómo están ustedes? Tengo la impresión de que usted está desde hace años en una especie de marcación persona a persona con el ministro de Economía, Danilo Astori. ¿Hay algo de eso? No es nada personal, pero yo soy hace años integrante de la Comisión de Hacienda. Cuando llegan las etapas presupuestales también lo soy de presupuesto, y esos son mis temas de especialidad a los que me tengo que dedicar, y me ha tocado estar del otro lado del mostrador, así que tengo que controlar, y a veces tenemos intercambios, cuidando que se cumpla con las normas y cuidando que en la presentación de los gastos públicos exista coherencia, marco legal, planificación. Y cuando estas cosas no suceden, bueno, entramos en algunas polémicas, ¿no? Sí, ha pasado más de una vez por eso en estos años. Da la impresión de que está con la lupa observando las resoluciones que salen de Colonia y Paraguay. No, sí las miro permanentemente, miro muchísimo los decretos, las resoluciones, las de la DGI también. Porque, bueno, si no, no estaría cumpliendo con mi tarea. Y es un mundo bastante encriptado, ¿no? Pero con la política económica y con la conducción de Astori en particular, ¿cuáles son sus reservas? ¿Dónde está su objeción? Bueno, no, yo no es que tenga una objeción particular, tenemos diferencias. El ministro es un muy buen político, un comunicador muy solvente, y parece que todo lo que dice no se debe analizar porque es cierto. Y muchas veces es inconsistente. Tuvimos una polémica el otro día sobre si la rendición de cuentas está financiada o no. Bueno, esa fue y el ministro salió enojadísimo conmigo y dijo: Gandini se equivoca y confunde financiación con equilibrio. Entonces miro el boletín de Presidencia de la República, ese que ahora sale rigurosamente, que tiene un par de paginitas, y su tapa es: presentamos una rendición de cuenta equilibrada. Y no es verdad ni una cosa ni la otra. No está financiada con recursos propios, y si la palabra es equilibrada, tampoco está equilibrada, porque lo único que se hizo fue pretender financiar los incrementos. Viene con un incremento de 112 millones de dólares en el gasto y vienen impuestos por el equivalente calculado. Pero a la rendición le falta, en la confesión del propio gobierno, 1.800 millones de dólares. Esta rendición, que es la del año pasado, viene con un déficit de 2.400 millones de dólares. Dice el artículo primero: apruébase la rendición de cuenta del ejercicio 2016 y en pesos transmite ese déficit. Y el próximo va a ser de 1.800 millones. Entonces, cuando el ministro dice es equilibrada, y no es cierto, vamos a tener que volver a pagar con deuda el desequilibrio entre gastos e ingresos. Y es muy importante, es mucho dinero, y esto es lo que ha hecho crecer el endeudamiento. Si yo le digo que este año vamos a pagar en el entorno de 1.500, casi 1.600 millones de dólares solo de intereses, de una deuda pública que cuando el Frente Amplio estaba en la oposición era inmoral, así se decía, y ya se ha duplicado, en los mejores años de la economía se ha duplicado, y la tenemos que pagar rigurosamente, y la pagamos porque la contraemos. Ahora se dice que es soberana, porque la vendemos directo, pero la pagamos con muy buenos intereses. Bueno, ese es un tema que el país tiene que analizar, porque vivimos generando deuda para tapar el agujero. Ese fue mi debate en estos días, ¿no? Vayamos al nuevo, vayamos al que
elegimos para esta entrevista y la introducción que yo hacía recién. Ubiquemos al Fondo de Estabilización Energética. Es un instrumento que fue diseñado para mitigar subas de tarifas eléctricas cuando se registran sequías. Fue creado al gobierno de José Mujica, al comienzo del gobierno de José Mujica, en el artículo 773 de la Ley de Presupuesto del año 2010. Así es como un ahorro, ¿verdad? Todos pagamos un poquito más en la tarifa energética, ese dinero va a un fondo que si no se usa se acumula y puede acumular hasta 500 millones de dólares, está en UI, pero más o menos 500 millones de dólares, es el máximo. Si tuviéramos un problema climático, entonces habría que prender la central Valle y habría que prender las centrales térmicas. Estas son muy caras porque consumen full oil y esto dispara los números de UTE. Si no existiera el fondo, habría que subir la tarifa en esos meses y quizás después bajarla. Para que eso no suceda, el fondo actúa ahí como regulador. Sí, usted destaca que se financia con una parte de lo que el cliente de UTE paga. Claro. Pero en el artículo por el cual se crea el Fondo de Estabilización Energética se habla de que el Ministerio de Economía estaba autorizado a transferir los montos necesarios para la constitución de ese fondo hasta el nivel de disponibilidad máxima autorizada. Como que en el arranque hubo o podía haber dinero proveniente del Ministerio. Después viene el decreto reglamentario que establece que una parte de lo que UTE envía al Poder Ejecutivo como dividendos, como ganancias, el Poder Ejecutivo lo puede trasladar para cubrir con esa obligación, que es lo que se ha venido haciendo. No sale dinero, digamos, de otros rubros de rentas generales, sino que del mismo que envía UTE como ganancias, se ha ido alimentando ese fondo. Otra precisión, el Fondo de Estabilización Energética no es de UTE. Está constituido en la Corporación Nacional para el Desarrollo, exacto. Eso se aclara en aquel artículo de la Ley de Presupuesto, con recursos provenientes, como decíamos, de rentas generales y que UTE vuelca a rentas generales. Hago esta aclaración porque lo que hoy está haciendo el Poder Ejecutivo, lo que anunció que hace, no es sacarle dinero a UTE. No. De hecho, según la ley, es el Ministerio el autorizado a transferir los fondos necesarios, etcétera, ¿no? Formalmente no es así, no es un recurso de UTE. En términos reales sí, porque ese fondo se va alimentando sobre todo los años que UTE tiene ganancias. Si no, el Poder Ejecutivo no está obligado a transferirle al fondo. Por eso el fondo no tiene los 500 millones, tiene 300 aproximadamente. Es un dinero que UTE aporta con ese destino y se triangula a través de rentas generales, va a ser administrado por la CND y tiene como destino volver a UTE cuando UTE lo necesita para equilibrar sus tarifas. Bueno, vayamos a la discusión. Usted sostiene que el Ministerio de Economía necesita una ley para dar el paso que ahora necesita dos leyes. Primero necesita una ley que le permita utilizar esos recursos para otro fin, porque el Fondo de Estabilización Energética tiene un solo fin creado por ley, que es utilizar esos recursos para los momentos de crisis energética. No tiene otra, no hay otra posibilidad, no le puede echar mano. Puede cambiar la ley y el Frente Amplio tiene mayorías. La otra ley que necesita es la de darle destino. El ministro no puede decir, bueno, ahora tengo 173 millones de dólares y los voy a poner para hacer infraestructura para UPM. ¿Por qué? ¿Quién le dijo? Para eso están las leyes presupuestales, para eso están las rendiciones de cuentas, que son las que adjudican, asignan los recursos públicos. Pero vayamos por parte. Usted hablaba de dos leyes, que se necesitarían dos leyes. Una para cambiarle el destino a ese dinero. Y ahí entonces tenemos un recurso nuevo, hay un recurso disponible. Y otra ley, que es la que dice a dónde va ese recurso. Yo ayer le pregunté al ministro de Transporte, ¿qué hay para UPM? Y me dijo, no hay nada. Bueno, no hay nada. Efectivamente, la rendición de cuentas no dispone de ningún recurso para UPM ni para infraestructura con ese destino. Ahora, usted vio que el mecanismo del que habló el ministro es indirecto, ¿no? Es como una triangulación. El gobierno no saca dinero del fondo para usarlo en obras de infraestructura. ¿Cómo lo saca? El fondo tiene 300 millones. Por resolución el Ministerio habilita al fondo a transferirle a UTE 173 millones de dólares y luego, a través de otra resolución, el Ministerio le va a ordenar a UTE que realice una transferencia por ese monto a tesorería, es decir, a rentas generales, para que el Poder Ejecutivo después disponga qué es lo que hace, por ejemplo, ponerlo en obras de infraestructura.
O sea, se sostiene que de esa manera no está ministro, violando los fines para los bueno, cuales fue creado el fondo. a ver, Si hay un sobrante en el fondo, ¿qué se hace? bueno, la ley lo dispondrá, pero si hay una ley que dice que se va a ir depositando y que el máximo son 500 millones de dólares, son 4.000 millones de UI, y no se llegó a ese monto, por lo tanto, eso tiene un destino. No puede el ministro ordenar a la CND que le devuelva a UTE ese dinero. ¿Quién es el ministro? O sea que ordenarlo? para usted, por encima de la ley. Para usted el ministerio ni siquiera puede ser la primera parte de esta no puede, triangulación. porque la ni ley es siquiera clara. puede ordenar que salga dinero del fondo hacia UTE. No, porque la ley es clara, no da esa posibilidad. La ley dice que se va a ir acumulando dinero hasta llegar a un monto total, creo que son 4.000 millones de UI, y que son 500 millones de dólares. Y no se llegó a eso. Por lo tanto, el ministro no tiene ninguna autoridad para ordenarle a un organismo público que devuelva dinero que se acumuló en un fondo. Y después dice que precisaría otra ley. Y después, cuando para, el ministro, claro, una vez llegado ese dinero claro, a rentas generales, decidir que esa plata va para tal obra o para tal otra. y es lo que estamos haciendo ahora. Viene un cúmulo de dinero y es la ley, a propuesta del Ejecutivo en la mayoría de los casos, que dice a dónde va el dinero disponible. Entre ellos las ganancias de UTE, que aportó 400 millones de dólares, pero que forman parte del presupuesto. Van a, digamos, atender las demandas que el gobierno tiene, que el Estado tiene. Y es la ley la que asigna el recurso. Cuando el ministro dice, quiero hacer determinadas cosas, asignan los recursos o reasignan los recursos de un lado al otro. No puede el ministro disponer que va a UPM. Podríamos nosotros discutir si es más prioritario UPM, que todavía no se firmó, si tenemos ese dinero, que atender la UTEC, que necesita 5 millones de dólares y 11 de aquí al 19 para ampliar su matrícula de 1.000 a 3.000 estudiantes. Y capaz que lo ponemos ahí. Enseguida hablamos del destino, del eventual destino de ese dinero, que de hecho hoy está sobrando en el fondo, no se lo precisa para enfrentar una eventual contingencia climática. Hoy puede ser Hay así. dinero que, está claro, sobra. Desde el punto de vista técnico, los análisis coinciden en que está bien, que ese dinero, 170, 180 millones de dólares, están sobrando. El punto es a qué se lo destina. Ahora hablamos de eso, pero antes, otra pregunta. Esto mismo que usted ahora cuestiona, ya se hizo una vez por lo menos, ya se hizo el año pasado. Es verdad. En ese caso se derivó recursos del Fondo de Estabilización Energética a OCE. En 2016 el Ministerio dispuso que se retiraran menos dinero, 18 millones de dólares del fondo para el pago de amortizaciones de inversiones de OCE. Y fue la misma triangulación, digamos, ¿no? Del Fondo de Estabilización Energética a UTE y luego de UTE a rentas generales y de rentas generales, bueno, a OCE. ¿Usted en aquel momento criticó ese paso? Estábamos distraídos. No, de verdad, no advertimos. Claro, esto fue más notorio porque el ministro lo anunció, en aquel momento lo anunció como encontré plata. ¿No? Tengo plata. Y lo hace en el marco donde todos estamos buscando dinero, porque estamos recibiendo todos los días organismos que vienen a la Comisión de Presupuesto a pedirnos un dinero para la minoridad, para la educación, para la salud, y aparece el ministro y dice, yo tengo 173 millones. Entonces, claro, se instala un tema que en aquel momento pasó por la resolución. No, porque que sí. Yo lo confieso, ocurrió lo mismo y usted no lo observó. Porque esta es una de las críticas que se le hacen a su crítica. Está bien, yo las acepto. Estaba distraído, probablemente. No me di cuenta. En la prensa y en los medios el tema existió. Nosotros en su momento entrevistamos al presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, y él, si bien dejó entrever cierta molestia con la utilización del fondo para otros fines, reconoció que aquello era potestad del Ministerio de Economía. Tengo acá lo que dijo acá en el programa. La decisión de qué hacer con el ahorro tiene varias alternativas. Yo hasta ahora no había escuchado una propuesta para usarlo fuera del sector eléctrico, pero es una decisión que toma el Poder Ejecutivo con cualquier bien que tenga. Hoy el fondo es parte del patrimonio del sector eléctrico, es parte del patrimonio de UTE, decía Casaravilla, pero en definitiva es de la gente, no es de UTE. La gente ahorró para tener ese fondo para que cuando venga la próxima sequía no tener que ajustar las tarifas. La planta al final del día sale toda del mismo lugar, en el sector eléctrico sale de la gente. Ahora la gente o el Poder Ejecutivo, que es quien representa junto al Parlamento a los habitantes, pueden tomar la decisión de usar ese ahorro para alguna otra cosa. Eso decía Casaravilla hace un año. Se puede coincidir con algunas cosas de él y reitero, yo no advertí en ese momento la violación a la norma. Y claro, quizás el monto tampoco nos sorprendió demasiado, pero hoy sí es importante. Ahora, es cierto una cosa,
El fondo hoy necesita menos dinero porque hay otros recursos no tradicionales, porque se ha ido variando la matriz energética y si no hubiera agua y puede haber viento, y entonces tenemos igual y la biomasa, tenemos formas de atender, y con un colchón más chico podemos atender la emergencia. O sea que es cierto, es compartible la idea de que tener 300 millones ahí de dólares parados puede ser mucho, y tendríamos que discutir entonces cómo vuelve ese dinero. Debería tener un marco legal y a qué lo destinamos. Es peligroso dar esa noticia justo cuando estamos todos buscando plata, ¿no? Porque uno podría decir, ¿y por qué para UPM y no para educación? ¿O no para salud? ¿O no para minoridad? Es difícil ese tema. Justo dice, estamos todos buscando plata. El anuncio, sí, estamos todos buscando plata. El anuncio entonces impactó, por ejemplo, en la comisión que usted integra claro, en el Parlamento. Pero si estamos atrás de 20, 30 millones de dólares, que es para nosotros son imprescindibles, tenemos que resolver eso de algún modo, porque no sé, al gobierno le faltaron 200 millones de pesos para cumplir con el convenio salarial de ANEP. Ahí hubo un error y en vez de mandar 1.700 millones de pesos, financió 1.500. Y bueno, esos 200 hay que conseguirlo, tenemos un lío. Si no, no es mucho, no, son 7 millones de dólares. Hay que resolver el problema de los auxiliares de servicio, son 11 millones de dólares. Hoy las escuelas funcionan con auxiliares de servicio que los contrata el director, arma una empresa y los contrata a él, los despide él, le paga despido, lo manda el seguro de paro, porque no hay cargos para eso. La plata está porque le pagan al director para que el director lo haga. Hay que conseguir un poco más de plata. Bueno, son como 11 millones de dólares y los tenemos que conseguir, y hay problemas en minoridad, y le queremos tirar unos pesos a UTEC, que tiene una enorme eficiencia en lo que está haciendo. Es una medida del gobierno de Mujica y nosotros la apoyamos a muerte. Está muy bien lo que hace. Son Hoy está 5 teniendo millones lugar de dólares. un paro general convocado por el PIT-CNT, que entre otras cosas reclama por ese tipo de rubros que habría que incrementar en la actual rendición de cuentas. Educación, salud. Para financiar esas partidas que están faltando, el PIT-CNT habla de aumentar impuestos. Habla de gravar de otra forma, por ejemplo, a las ganancias de determinadas empresas. Va por el lado tributario. Claro, lo que pasa es que también el PIT-CNT después reclama trabajo, empleo, y el empleo tiene una lógica, y la lógica es que el Uruguay sea competitivo, que digamos los costos impositivos, salariales de sus insumos y tarifas tengan razonabilidad con respecto a la inversión que se hace. Y si no, la inversión se va por otro lado. Entonces, claro, viene UPM. Es maravilloso, UPM, estamos todos tirando cohetes, pero qué bárbaro. ¿Sabe cuánto va a pagar, cuánto paga, cuánto cuesta el gasoil en una zona franca? El gasoil, el mismo que paga a 43 pesos un camión, sale 26 pesos. ¿Sabe cuánto sale el full oil pesado que la industria utiliza, que lo paga a 17 pesos? Sale 10,60. Y tiene la posibilidad de usar su propia energía eléctrica, que tiene otros costos y no los que vende UTE. Claro, entonces, si hacemos de Juan Lacase una zona franca, a lo mejor las empresas no hubieran cerrado porque tendrían otros costos, no pagarían IVA, no pagarían IMES, no pagarían otros impuestos y además tendrían los insumos más baratos. Entonces dirían, qué bien que anda Juan Lacase, cuánto empleo que da. Sí, pero es una zona franca y no le paga impuestos al país. ¿Y por qué viene UPM? Y porque no solo produce la energía a su costo con la biomasa de los restos de la madera, sino que obligatoriamente todo lo que produzca y suba a la red porque es excedente, obligatoriamente necesite o no necesite, y esto es parte del contrato, se lo compra UTE. Ya está pasando con las plantas de celulosa. Pero que claro, hoy, porque es parte del contrato. Y UTE después tira esa energía a lo mejor porque no la consume ni la exporta y la tiene que tirar, pero la compra. Entonces el negocio UPM le cierra. Y yo quiero que venga UPM, pero ¿por qué no tratamos a los arroceros, a los lecheros, no sé, a la gente que juega en la casa igual? ¿Por qué Uruguay tiene esa actitud y no? Entonces, bueno, yo creo que ese es un debate que también tenemos que sincerar con el PIT-CNT, porque el PIT-CNT necesita trabajo. Vamos a hablar enseguida de la discusión de cuál debe ser el destino entonces de estos 173 millones de dólares. ¿Por qué no? Algo quedó dicho, pero ¿por qué no para las obras de infraestructura que tiene que hacer el Estado para facilitar la inversión de la segunda planta de celulosa? Las obras de infraestructura vial que el Estado debe encarar para facilitar la segunda planta de UPM serán financiadas, por lo menos en parte, con un excedente de 173 millones de dólares proveniente del Fondo de Estabilización Energética. Ese fue el anuncio que hizo el gobierno la semana pasada y que ha dado lugar a una polémica. De esto estamos conversando con el diputado Jorge Gandini, que es uno de los críticos.
Diputado Gandini, vayamos a la otra parte del debate. Primero veíamos si se necesitaba ley o leyes para hacer esto que el Ministerio de Economía anunció. La otra parte de la polémica es, bueno, ¿y a dónde iría, si se generaran esas leyes, este dinero? Una de las alternativas que se ha planteado es destinar esos recursos a bajar las propias tarifas de UTE. De eso habló, por ejemplo, el senador Luis Lacalle Pou, incluso desde AUTE, el sindicato, se ha hablado del tema. Cuando lo entrevisté el martes en Telemundo, el ministro Astori rechazó esa posibilidad, explicó que el dinero que se dispuso a retirar del fondo no puede ser dedicado a gastos permanentes. Se trata de un fondo que no puede ser dedicado a gastos permanentes, ni a efectos fiscales permanentes, porque un fondo es una suma de dinero, en este caso de recursos financieros, que se constituye y se usa por una sola vez. Por algo es un fondo. Por lo tanto, a nosotros nos parece fundamental ligarlo con un efecto permanente de mediano y de largo plazo de la sociedad uruguaya, como es, por ejemplo, el financiamiento de infraestructura. ¿Qué dice usted, diputado, de ese argumento? Que hay parte y parte, que si mira para atrás es correcto. Tenemos un monto de dinero, 170 millones de dólares, lo tenemos por una vez, entonces hay que usarlos en gastos por una vez. Puede ser infraestructura educativa, de salud. A ver, yo le podría decir, ¿y por qué no lo usamos para el hospital de clínicas? Ya lo hacemos de vuelta, sobra plata. O le podría decir, ¿y por qué no agarramos 40 de esos 170 millones de dólares y le pagamos la deuda a los judiciales? Que decimos que no se la pagamos porque no tenemos plata. ¿Cómo? ¿Ahora hay plata? Es por una vez, por ejemplo. No, se lo digo porque este argumento de Astori es interesante teniendo en cuenta lo que usted mencionaba hace un rato, de que en la discusión del proyecto de rendición de cuentas hoy está todo el mundo buscando plata, ¿no? Claro, pero mucha de esa plata se necesita para sueldos, por ejemplo. Eso no es pero otra se inversión. necesita para gastos por una vez. Pero otra cosa es hacia adelante. Bueno, si el fondo tiene suficientes recursos hoy por todos los argumentos que ha dado el propio ministro Astori, no se requiere seguirlo alimentando, le sacamos ese dinero, queda con 120 millones de dólares y es un colchón que alcanza. Bueno, entonces, como dice Lacalle Pou, lo que iba para allí, bajémoslo de tarifa. Capaz que poquito, es poquito, pero poquito sirve. Pero eso no entra dentro del razonamiento del ministro Astori, por lo que dijo recién. No entra, pero a ver, son como dos momentos. Con lo que ya tengo acumulado, lo debería utilizar para algún destino que con ley me permita usarlos para una vez. Yo había propuesto un fondo que no es para la sequía, sino que para las inundaciones, un fondo de emergencias climáticas. Puede ser también. O sea que en esa parte usted coincide con Coincido. Astori. ¿Qué hacemos con esto? Le damos un destino por ley que puede ser a varios destinos, porque es mucho dinero. Yo creo que para un fondo para atender la emergencia climática con 30 millones de dólares tenemos un colchoncito interesante por si nos pasan cosas como las de Dolores o como la de San Carlos, que fueron las que motivaron un proyecto de ley que ahora hay en el Parlamento. Pero para adelante no tenemos que decirle a UTE que siga juntando, que siga separando para trasladarle al Poder Ejecutivo para que éste lo ponga en el fondo hasta llegar a los 500 millones de dólares. Podemos decirle a UTE, baje las tarifas en la cuota parte correspondiente de lo que usted trasladaba. Son dos mecanismos. Para adelante bajamos y para atrás lo usamos, porque si no sería tomar ese dinero y distribuirlo en la tarifa. Lo distribuimos en la tarifa por una vez, se nos acabó el dinero y tenemos que subir la tarifa. Entonces, lo que sobra, pongámoslos en algo que la sociedad necesite. Y para adelante, bajemos un poquito la tarifa, porque todo eso al final recarga una tarifa que es de las más importantes, yo creo que en la región, la más cara de todas, ¿no? Pero usted está de algún modo diciendo que funcionan coordinados, su planteo y el de Lacalle Pou, que pueden funcionar coordinados. Pero es que todo el mundo se plantea de por qué... la primera cosa que uno se pregunta es por qué... El planteo de Lacalle Pou de otra manera, de que se iba a destinar los 170 millones de dólares a bajar la tarifa. No sé, yo también se puede hacer, pero lo que pasa es que se le acabaron los 170 millones de dólares, que usted la baja y dice, bueno, este mes o estos meses voy a bajar un 10% la tarifa hasta que se me acabó la plata y después la tengo que volver a subir. Yo creo que son como dos etapas distintas. No hubo coordinación entre ustedes. No, para nada. No hablamos cada uno por su lado. No hablamos porque es un tema que no está formalmente planteado. Tampoco el ministro tomó ninguna decisión todavía. Son puras declaraciones. La manejó como incondicional. Claro, ¿no? Entonces nos pregunta la prensa y nosotros damos opinión. Pero yo creo que las dos cosas son posibles.
La que plantea la calle Pou está dentro de lo que nosotros venimos planteando, y a veces nos preguntamos mucho por qué en la tarifa las empresas públicas incorporan un precio impositivo que trasladan como ganancia al gobierno. Usted mira la rendición de cuentas y entre los ingresos está previsto 1 punto del Producto Bruto, o sea, 500 millones de dólares de ingresos de las ganancias de las empresas públicas. La empresa pública UTE tiene que dar ganancias. Uno se tiende a pensar que la empresa pública UTE debería incorporar en su tarifa todos sus costos, más todos aquellos recursos que necesita para reinvertir y mantener a la empresa al día y de punta como tiene que estar. Pero su tarea no es dar ganancias. Si dio ganancias, la tiene que distribuir entre sus dueños, que son los clientes, somos nosotros, y bajarnos la tarifa. Capaz que en forma diferencial, le puede bajar más a los que menos tienen, pero también le puede bajar más a algunos sectores de la industria que requieren competitividad y que si no se nos van los inversores, no sé, a Paraguay, donde sale más barata la energía, ¿no? Eso es interesante, pero como usted mismo remarcaba, tiene que ver con la tarifa de UTE de ahora en adelante. Volvamos, y para terminar, a qué hacer con estos 173 millones de dólares que están hoy de excedente en el Fondo de Estabilización Energética. Usted propuso un fondo para atender la emergencia climática. Por ejemplo, catástrofes como la que se dio en Dolores, inundaciones, pero usted mismo decía, no se precisan 170 para eso. Exactamente. Y entonces el ¿Por resto... qué dije yo eso? Porque en la Comisión de Hacienda tenemos un proyecto que está firmado por legisladores blancos, colorados, independientes y del Frente Amplio, que surge como motivado por las inclemencias, los problemas climáticos que hubo en San Carlos, por eso está la firma de algunos diputados de Maldonado, creando un fondo de emergencias climáticas, porque lo hay, porque la gente a veces dice, pues ya existe. Sí, hay uno con destino a la granja, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo afecta. Ahora, ese fondo... Entonces, bueno, tengo un fondo acá, me sobra dinero, aprovecho, porque nunca tenemos plata, y pongámosle dinero a ese otro fondo y no andamos siempre pidiendo colchones. Bien. Tenemos cómo salir adelante. Ahí podría ir una parte de estos 170 millones de dólares. Pero ¿por qué no? ¿Por qué usted rechaza que otra parte, buena parte, vaya a estas obras que el Estado tiene que hacer para la infraestructura que requiere la planta de UPM? Yo no rechazo, yo ejerzo mi absoluto derecho que es intransferible. Estoy obligado a decirle al ministro, eso es tarea mía, señor ministro, no es tarea suya. Yo soy parlamentario, me eligieron para eso. Yo y otros 98 en la Cámara de Diputados y otros 30 en el Senado. Pero yo voy me coloco un minuto en el lugar del ministro, voy hasta ahí, hasta Colonia, en Paraguay, y digo... Te venís enseguida. El Estado tiene que invertir más de 1.000 millones de dólares en carreteras, red ferroviaria, etcétera. Más de 1.000. Bueno, por lo menos acá tengo... Está bueno eso, por lo menos acá tengo, supongamos, si sacamos lo del Fondo de Emergencia Climática, acá tengo 140 millones de dólares, menos deuda, etcétera. ¿Por qué no? Está bueno, porque es cuando el Estado deja de ser una palabra abstracta y lejana y pasa a ser yo con mi factura de UTE, termino pagando UPM. No, yo no quiero pagar UPM con mi tarifa de UTE. Pero a donde voy es a lo siguiente. Esa inversión va a haber que hacerla. Todo indica que va a haber que hacerla. Un día el gobierno tendrá que sincerar. Entonces, y tendrá que decir, vamos a transferir recursos de impuestos de la gente para que una empresa finlandesa venga y se instale en el país. Si se hace eso que usted mencionó al pasar, que es muy provocativo, ¿no? Destinar esta parte del fondo al hospital de clínicas, terminar con la discusión de cómo se reconvierte el hospital de clínicas. Debe haber hecho con su planteo una especie de terremoto en la Universidad de la República. Hay plata para eso, que se viene discutiendo tanto, ¿no? Se lo hace por PPP, ¿cómo se lo hace? No, acá hay plata, dice usted. Bueno, supongamos que se hace eso, pero después va a haber que poner los 1.000 y pico de millones de dólares. O sea, ¿eso se paga por un lado o se paga por el otro? A ver, todavía UPM es una luz al final del túnel. No hay nada. Hay conversaciones de las que no hemos hablado más allá de por la prensa con algunos anuncios. No sabemos cuál es el plan ambiental. No sabemos, hay muchas cosas que no sabemos todavía. Cuando eso esté sobre la mesa, porque mire que acá iba a ser la mega inversión de Aratirí, y hoy Aratirí no se hace un juicio, no hay ni puerto de aguas profundas, ni cómo era el mineroducto, no sé, no hay nada, y además tenemos un juicio. Y bueno, con esto es lo mismo, vamos a ver, cuando llegue el momento, vamos a ver qué obligaciones contrae el Uruguay, las ponemos sobre la mesa y al lado ponemos las ventajas, y decidimos
si le ponemos de los uruguayos 1.000 y pico de millones de dólares. Si eso es bueno para el país, la mano del Partido Nacional está levantada, no tenga duda. Hay que ver ganancias y pérdidas. Ahora, ¿por qué estamos disponiendo de 173 millones de dólares para algo que todavía no existe? ¿No estamos forzando a que exista? ¿No estamos generando una corriente de opinión favorable con algo que tenemos que decidir los uruguayos sin ese tipo de presión? ¿No tenemos que preguntarle a De la Dinama? Sí, me parece como que el ministro salió a destiempo a distribuir un dinero para el que no tiene potestades, pero tampoco tiene un destino claro. Y si está ese dinero, a lo mejor es el Parlamento el que debe disponer de él. Diputado Jorge Gandini, de Alianza Nacional, Partido Nacional, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Ha sido un gusto, como siempre. Ya continuamos, viene la mesa de este jueves.